Muy buenos días, hermanos de Centro de Plenitud. Doy gracias a Dios por este maravilloso privilegio y por la confianza que deposita en mí el pastor Raúl de llevar en este día de fiesta, en este día de la cena del Señor, el mensaje, la palabra, ese alimento que ha preparado el Señor para nosotros en este día. Oramos al Señor pidiendo que tome el control de todas las cosas, de todas las circunstancias y de todas las situaciones, y que esta palabra llegue a los corazones de nuestros hermanos y nos permita ser edificados y que nos ayude en estos tiempos de dificultad especialmente. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Que seamos, Señor, capaces de llevarla a nuestro corazón y que podamos hacer la vida en nuestra vida. Guíanos en este proceso, Señor. Nos disponemos en tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy hemos traído un tema particularmente pertinente para este tiempo que estamos viviendo. Lo que necesitamos en este tiempo de dificultad. Lo que necesitamos en tiempo de dificultad. En este momento especial de nuestra existencia como seres humanos, la humanidad está siendo sometida a prueba en todas las áreas de su vida. Nosotros a nivel celular, hablamos de la familia, estamos viviendo situaciones y circunstancias que afectan nuestras áreas económicas, nuestras áreas sociales, nuestras áreas psicológicas, nuestras áreas emocionales. Nos afecta en todas las áreas de nuestra vida y de nuestras circunstancias esto que está viviendo o esto que está sufriendo la humanidad. Pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos creyentes en Cristo Jesús y nosotros tenemos que entender cuáles son las cosas que debemos reafirmar en este tiempo en el que necesitamos de esa vida espiritual, de esa vida como hijos de Dios. Entonces, lo que yo pretendo en este día es hacer un pequeño recordatorio de 12 puntos que debemos tener en cuenta en estos tiempos especiales de encierro, en estos tiempos especiales de pandemia, en estos tiempos especiales de anarquía y de dificultad. Quiero que usted me acompañe en un recorrido por la palabra y vamos a recordar lo que usted sabe, pero que es necesario refrescar esos conocimientos en este tiempo para poder enfrentar las situaciones y circunstancias que estamos viviendo. Por eso lo invito a que tenga su Biblia a mano, lo invito a que tome apuntes, tome nota de los versículos bíblicos y tome nota de esos puntos en los que debemos trabajar. Les recuerdo que son 12. Usted los conoce perfectamente, usted los sabe quizás mejor que yo, pero vamos a hacer ese recordatorio para que podamos fortalecernos en este tiempo de necesidad. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo específico de dificultad? Primero, nosotros debemos tener una vida espiritual real. Este es el tiempo en que nosotros debemos tener una vida espiritual, pero esa vida espiritual tiene que ser real, estable y definida. Quiero que me acompañe a la palabra a Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. Dice la palabra: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Está diciendo la palabra en Ezequiel 37:14 que Dios puso un espíritu en nosotros para que viviéramos. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer, reforzar, entender y practicar una vida espiritual real. Nosotros tenemos que aprender a reconocer el reino de Dios que es espiritual, ese reino donde reina Jesucristo, y dejar de depender tan grandemente del mundo natural, de las cosas naturales. Tenemos que entender un principio en este proceso de la vida espiritual. La vida espiritual de ninguna manera será afectada por la vida natural.
Lo que usted haga en la vida natural trae sus consecuencias. Si son sus decisiones, si son pecado, pues trae la culpa y usted paga las consecuencias. Ese es el mundo natural. Pero no afecta el mundo espiritual. Ya las leyes espirituales y los principios espirituales ya están establecidos. Pero si usted actúa desde la vida espiritual, desde el reino, en coinonía con el Espíritu Santo, bajo el régimen de las leyes, de los preceptos que están escritos en la palabra, desde el mundo espiritual sí podemos afectar nuestro mundo natural. ¿Queremos cambiar nuestro mundo natural? Ubiquémonos en nuestra vida espiritual y desde ahí tendremos la capacidad de afectar el mundo natural. Primer elemento de lo que necesitamos en este tiempo de dificultad, tener una vida espiritual real. Otro elemento, segundo elemento, que usted tiene plena conciencia de él, es tener fe en Dios, tener convicción, tener certeza de lo que Dios es, representa y hace por usted. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiere decir que nuestra vida espiritual está sustentada en la fe que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Primer elemento, una vida espiritual real. Pero dentro de esa vida espiritual, una columna vertebral de ese cuerpo es que nosotros tengamos fe. Fe en el Dios que nos creó, fe en el Dios que nos sustenta, fe en el Dios que nos protege y fe en el Dios que nos va a sacar de esta situación. Tercer elemento. Nosotros tenemos que desarrollar una fuerte vida de oración. Dentro de nuestra vida espiritual, teniendo fe, nosotros tenemos que desarrollar una vida de oración permanente. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16-18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es voluntad de Dios que nosotros estemos gozosos. Es voluntad de Dios que nosotros oremos sin cesar. Es voluntad de Dios que nosotros demos gracias en todo, en los tiempos y en los momentos de oración y cada vez que reconocemos la bendición de Dios en nuestra vida. Desarrollando una vida de oración, a la vez estaremos desarrollando la capacidad de usar las armas espirituales en defensa de nosotros mismos, de nuestra familia y de los que amamos. El orar es una vida, no es un momento, no es una opción en un momento de una circunstancia incómoda, molesta o desagradable, sino el orar es en todo tiempo, en gozo, en alegría, en tristeza, en cualquier situación que nosotros estemos, debemos orar al Señor. Ese es el camino para fortalecer nuestra fe y para fortalecer nuestra vida espiritual. Otro punto, cuarto punto que nosotros debemos reforzar en este momento de dificultad. Debemos reconocer quiénes realmente somos. Debemos reconocer nuestra verdadera identidad. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Cristo cuando está leyendo la palabra en la sinagoga. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Cristo Jesús tomó la palabra en el libro de Isaías, cuando le correspondió leer la palabra en la sinagoga, él estaba leyendo y
identificándose a sí mismo, reconociendo su propia identidad y diciéndole a los presentes: yo soy este al que Dios ha ungido, este al que Dios ha mandado a libertar a los pobres, a dar buenas nuevas. Y esas características de Cristo Jesús fueron endosadas a nosotros a través de pertenecer a la iglesia, a través de creer en Cristo Jesús. Nosotros somos los ungidos, nosotros somos los que estamos llamados a dar buenas noticias a los pobres, a libertar a los presos. Nosotros estamos en capacidad de hacer el bien y de ayudar a los demás. Yo me debo reconocer a mí mismo, pero el más importante reconocimiento que debo hacer de mí mismo es que yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, parte de la familia del Señor. Tengo un título que es el de embajador de Cristo. Tengo un ministerio que es el de la reconciliación. Tengo una palabra que es el de la reconciliación. Como hijo, tengo herencia. Entonces tengo que, en este tiempo de dificultad, reconocerme a mí mismo como el Hijo de Dios. El quinto elemento que nosotros debemos reforzar en este tiempo es que nosotros debemos tener una gran capacidad de adaptación y cambio. En este tiempo y en las circunstancias que estamos viviendo, el mundo nos está demostrando que los parámetros, que los sistemas, que las cosas que estaban funcionando en el pasado ahora ya no funcionan. Ahora nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, nosotros debemos desarrollar una especial capacidad de adaptación y una gran capacidad de cambio. Un ejemplo nos lo da Pablo. Pablo, cuando era Saulo, perseguía a la iglesia. Cuando era Saulo, vivía férreamente por la ley. Pero cuando es convertido en Pablo, es defensor de la doctrina de Cristo. No persigue a los cristianos, defiende la doctrina. Un profundo cambio se ejecutó en Pablo cuando llegó a los pies de Cristo, y nosotros tenemos esa capacidad en nosotros. Recordemos en 1 Corintios capítulo 9 del 19 al 23, ese proceso en el que Pablo se identifica a sí mismo transformándose según las circunstancias, adaptándose a cada circunstancia. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo nos está haciendo un recuento de todas las circunstancias en que él se adapta para poder sacar mejor provecho del tiempo. Nosotros, en estas circunstancias que está viviendo la humanidad, como hijos de Dios y como cristianos, tenemos en nosotros una gran capacidad de adaptación y de cambio. Aprovechémosla, pidámosle la dirección al Espíritu Santo y enfoquémonos en esas transformaciones, en esos ajustes que nosotros debemos hacer de nuestra vida laboral, de nuestra vida familiar, de nuestra vida social. El mundo ya no va a ser el mismo. ¿Quiénes serán los victoriosos en el próximo tiempo? Van a ser aquellos que hayan sido capaces de adaptarse al cambio y de las circunstancias que estamos viviendo. Sexto elemento que nosotros debemos reforzar en este tiempo de pandemia. Nosotros debemos estimular nuestra creatividad. En este tiempo no solamente nos debemos adaptar, no solamente debemos cambiar, sino que lo que hagamos, lo que intentemos, los proyectos que quizás traigamos a nuestra mente, que ideemos, tienen que ser producto de una gran creatividad. Nosotros le debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a diseñar planes y proyectos en este tiempo que se adapten a las circunstancias, pero que activen mi creatividad
para diseñar cosas quizás que no se han visto, cosas que no se han hecho, o maneras o formas de hacerlo diferente. Tengo que pedirle al Señor esa creatividad, tengo que pedirle al Espíritu Santo en oración, en esa vida espiritual de la que hablamos en el primer punto, que me ayude a ser creativo. Recuerde, los modelos anteriores, las formas con las que usted estaba haciendo las cosas ya no funcionan. Tiene que hacer uso de su creatividad y diseñar y crear cosas nuevas. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si nosotros nos observamos a nosotros mismos, 7.000 millones de habitantes, no hay una persona igual a otra. La creatividad de Dios es infinita. La creatividad de Dios en la naturaleza, en los colores, en los diseños, en los animales, en las plantas, en todas y cada una de las cosas que nosotros vemos. Vemos un diseño particular y singular. Entonces, tenemos un Dios que tiene un altísimo o una infinita creatividad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros en ese nivel de creatividad que necesitamos para este tiempo. Séptimo elemento. En este tiempo debemos controlar nuestras emociones. Nosotros debemos reforzar en este tiempo la relación de intimidad con Dios, el estudio de la palabra, llenar nuestra mente de las enseñanzas de la palabra para que desplacemos de nuestro ser y de nuestra forma cotidiana de actuar y de reaccionar esas emociones que nos hacen daño y le hacen daño a los demás. En este tiempo, lamentablemente, las estadísticas nos han mostrado que se ha aumentado la violencia intrafamiliar, que se ha aumentado la violencia con los niños, que hay más conflictos, que hay más divorcios, que hay más situaciones que están degenerando en decisiones que son muy contrarias y dañinas. En este tiempo, las emociones se enervan porque el estar enclaustrados, el permanecer mucho tiempo o muchas horas con aquella persona que es nuestra pareja y que quizás no hemos solucionado esos pequeños conflictos que han venido sucediendo en el pasado, pero que hoy por la permanencia en el tiempo, de estar tan cerca todo el tiempo, esas emociones se van aumentando y se van acumulando y van tomando un color de tragedia, de dificultad y de decisiones no deseables. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos también que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reforzar el control de nuestras emociones, porque esas emociones y esos sentimientos desbordados están destruyendo las familias, están destruyendo las relaciones, están destruyendo la paz y la concordia dentro de los hogares. Octavo punto que debemos reforzar en nosotros. Por lo tanto, y como raíz de lo anterior, nosotros debemos mejorar nuestras relaciones interpersonales. Hoy, a diferencia de hace algún tiempo, hoy tenemos que pensar en el bien de los demás. A mí me interesa que mi vecino esté bien. A mí me interesa que el vecino de la torre siguiente esté bien. A mí me interesa que los vecinos de mi conjunto estén bien. A mí me interesa que los vecinos de mi barrio estén bien. A mí me interesa que mis conciudadanos de esta ciudad de Bucaramanga estén bien. ¿Por qué? Porque significa que en esas circunstancias yo voy a estar bien. Entonces, yo debo preocuparme y yo debo actuar de tal manera que yo favorezca el bien de los demás. Hoy Dios nos está enseñando a través de estas circunstancias a poner de moda de nuevo el bien común. Porque ahora yo sí estoy interesado que al vecino le vaya bien y esté bien. Porque eso significa que yo también voy a estar bien. Entonces, tenemos que ser consecuentes con esta situación y tratar de mejorar las relaciones personales, interpersonales, en el sentido de compartir los esfuerzos para contener esta pandemia, esta dificultad. Nosotros debemos ser solidarios con las personas en cada una de esas actuaciones que redundan en bien
bien de la seguridad y en bien del bienestar común. La palabra me dice en Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo comparta con mis vecinos, con mis hermanos, con mis congéneres, las actuaciones en muy buenas relaciones personales, nos iremos fortaleciendo y aumentando la capacidad de reacción en medio de estas circunstancias difíciles. La palabra también me enseña que el noveno punto en el que yo debo trabajar permanentemente es en mi comunicación. Noveno elemento, comunicación. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué está en nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿De qué estamos hablando en este tiempo? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuál es nuestro sentido de comunicación con los demás? ¿De qué estamos hablando? ¿De catástrofe? ¿De anarquía? ¿De dificultad? ¿De muerte? ¿De imposibles? ¿De qué estamos hablando? La palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra me está diciendo que nosotros debemos hablar con el Espíritu Santo en nuestra intimidad y en nuestra oración. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros palabras de optimismo, palabras de bendición, que ponga en nosotros oración permanente y cotidiana, que elimine de nuestras conversaciones todas aquellas palabras de pesimismo, de desastre, de anarquía, de desaliento, de derrota, de imposibilidad, de impotencia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, y la mejor manera de cambiar nuestro lenguaje es que en nuestra mente esté llena de la palabra del Señor. Tenemos que estudiar la palabra del Señor y llenarnos de sus palabras, de sus promesas, de la forma en que Él nos dirige a nosotros en su comunicación, para que nosotros también tengamos un nivel de comunicación diferente. Yo no puedo usar estos medios para decir cosas negativas. Yo soy creyente en Cristo Jesús, yo soy hijo de Dios, yo soy un convencido de que Dios nos protege y que Él está en control de todas las situaciones. Mal haría yo de utilizar esta oportunidad que Dios nos da de intervenir en la vida de nuestros hermanos a través de una palabra, ser pesimistas y no recordar las promesas de la palabra del Señor. Cada día, cuando salga de su casa, en su trabajo o cuando permanece en su hogar, tome una promesa del Señor, llévela a su corazón, vívala en su mente, en su corazón y espíritu, y si es capaz, repítala permanentemente para que nos acostumbremos a ser de bendición y que nuestras palabras bendigan en lugar de maldecir o de quejarnos. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Entonces, yo debo cambiar, mejorar o establecer un nivel de comunicación a través de la palabra del Señor. Elemento número 10. Debemos saber manejar nuestra soledad. En muchas ocasiones, al hablar con las personas y al dar consejería, descubrimos que las personas no saben manejar la soledad, no les gusta la soledad, no les parece algo en lo que se sientan cómodos, prefieren estar rodeados de personas, prefieren el bullicio, prefieren unas circunstancias en las que no haya el silencio de la soledad en nosotros. Déjeme decirle que nosotros como cristianos, la soledad es un espacio especial que Dios nos brinda para encontrarnos con Él. Pero el tema es que para encontrarnos con Él en soledad, primero nos encontramos con nosotros mismos.
¿Qué es lo que hace que a mí no me guste la soledad? Lo que hace que no me guste la soledad es la relación conmigo mismo. No me gusta encontrarme conmigo. No me gusta encontrarme con la persona que soy. Y por ende me da miedo encontrarme con Dios. Y yo sé que en la soledad al único que le puedo hablar es a Dios o a mí mismo. Entonces, yo tengo que establecer a través de la palabra, a través del perdón, a través de la relación con Dios, a través del arrepentimiento, el ponerme a cuentas conmigo, con los demás y con Dios, para que yo pueda tener esa paz y esa tranquilidad. Y en lugar de que la soledad sea una afectación negativa, la soledad sea una oportunidad donde nos encontramos con Dios, donde tenemos intimidad con Dios, donde escuchamos las respuestas de Dios a nuestras plegarias y a nuestras súplicas, y donde entendemos que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha perdonado y que Dios nos ha ofrecido vida eterna. La soledad es un tiempo maravilloso que podemos compartir con Dios. Dice la palabra en Salmos 34:18. Cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En este tiempo es muy común, es muy frecuente que nosotros estemos quebrantados, que estemos tristes, que tengamos preocupaciones. La mejor oportunidad de superar estas situaciones es saber que Jehová está con nosotros y que yo me puedo encontrar con Él en la soledad. Puedo estar rodeado de personas, pero puedo sentirme solo. Pero puedo estar solo y sentirme lleno, sin vacíos y acompañado del Espíritu Santo. Elemento número 11. Nosotros debemos desarrollar un sano equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos desarrollar un sano equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos ser consecuentes con lo que estamos viviendo. Nosotros no debemos ser caprichosos en el sentido de querer vivir como lo hacíamos hasta el año pasado. No se puede, no se debe, no es seguro, no nos conviene y no le conviene a los demás. Entonces nosotros debemos aprender a tomar decisiones, a tener un nivel de actuación en nuestra vida que sea equilibrado en todas las áreas, que sin arriesgarme más allá de lo de vida, yo pueda cumplir con mis obligaciones, que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, pero en un sano equilibrio. Quiero invitarlo a leer, pero por falta de tiempo no lo hago yo. Eclesiastés del capítulo 3, del versículo 1 al 8. Le leo los dos primeros. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. La palabra que nos está diciendo, nos está diciendo que todo lo debemos hacer en un equilibrio y en su debido tiempo, perdón. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16-18. Dice, no seas demasiado justo, no seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien de todo. Lo que está diciendo Eclesiastés capítulo 7, versículos 16 y 18. No podemos vivir en exceso. Nosotros tenemos que ser equilibrados en nuestra vida. Y el último, que me parece a mí que es incómodo y es molesto, pero hay que decirlo. Nosotros debemos identificar y eliminar nuestros complejos. Es increíble, pero aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, aún viviendo la vida espiritual que Dios nos ha regalado, todavía tenemos complejos en nuestra vida. Jueces, capítulo 6, versículo 15, me recuerda a Gedeón. La respuesta de Gedeón habla de una persona que se menosprecia a sí mismo, que tiene una visión de sí mismo distorsionada. Dice la palabra del Señor en Jueces 6:15. Entonces le respondió, hablando de la respuesta de Gedeón, ah, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. O sea, esa era la visión que Gedeón tenía de sí mismo. Y así hay personas, y hay personas que dicen ser hijos de Dios, que están pensando de sí mismos de esta manera. Y tenemos que eliminar ese concepto. ¿Cuál es el concepto que debemos adoptar nosotros en nuestra vida y en nuestra visión? El concepto de Dios para Gedeón: hombre esforzado, hombre valiente. Entonces nosotros debemos buscar en la palabra cuál es la visión que Dios tiene de nosotros y poder superar esos complejos que quizás fueron creados por nuestra familia, por las circunstancias que vivimos o por la misma sociedad. Hoy yo lo invito a que revise estos 12 elementos de su vida natural, espiritual, social y familiar para que los refuerce. Nosotros en Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, tenemos todas las herramientas, primero, para soportar esta situación. Segundo, para encontrar soluciones creativas y diferentes a lo que veníamos haciendo, que nos harán alcanzar los logros y la victoria que deseamos. También, bajo estas herramientas y reforzando estos puntos en nuestra vida, nosotros a través del Espíritu Santo vamos a coayudar espiritualmente con la unión de nuestros hermanos en Cristo de todo el mundo a que Dios decida eliminar esta pandemia del mundo. La oración del justo puede mucho. Si nos ponemos de acuerdo y nos enfocamos en esa vida espiritual, tenemos fe y nuestra forma de actuar refuerza estos puntos, nosotros vamos a ayudar también a que el mundo sea salvado de esta circunstancia. Nosotros tenemos en nuestras palabras la capacidad de bendecirnos a nosotros mismos, bendecir a nuestra familia, bendecir a nuestra sociedad, bendecir nuestra iglesia, bendecir a nuestros hermanos, bendecir la humanidad. Revise estos puntos y defina si hay alguno en el que deba trabajar. Y permítale y pídale al Espíritu Santo que le ayude. Oremos un minuto al Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este proceso. Todos tenemos que trabajar en alguno de estos puntos, unos más que otros, o en algunos sí o en otros no, pero todos tenemos algo que hacer en estos 12 puntos que he mencionado. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias porque pones en consideración y para nuestro análisis una serie de puntos que nos permiten evaluar, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra vida relacional, nuestra vida social, nuestra vida familiar, la vida y el control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Todas las áreas de nuestra vida son expuestas a través de estos puntos, Padre Santo. Pero en ellos sabemos que debemos trabajar y debemos perfeccionarnos, Padre Santo. Pero no lo podemos hacer solos. Por eso pedimos, Señor, la guía, la unción, la dirección y el apoyo del Espíritu Santo de Dios en estos procesos. Permítenos, Señor, trabajar para perfeccionarnos en estas circunstancias y que tu palabra nos ayude en ese proceso, que tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento para identificar dónde debemos trabajar, pero también que nos dé la voluntad y la entereza y la capacidad de lucha de hacerlo. Padre Santo, que dejemos hoy de pensar en el bien personal y volvamos a pensar en el bien común, en la bendición para los demás, en la ayuda para los demás, sabiendo que de esa manera nosotros también somos bendecidos. Gracias, Padre Santo, por esta maravillosa oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dejamos por acá a nuestro pastor Raúl, que es tiempo de fiesta a través de la cena del Señor. Dios lo bendigo y lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.